Mi novio empezó a chatear mucho con una chica que yo no conocía, así que le hice un escándalo en su trabajo. Él me terminó sin explicarme nada, me enteré por un amigo mutuo que era su hermana. Ahora por su falta de comunicación quedé como una loca. Me siento absolutamente vacía, como si hubieran aspirado todo el oxígeno de la habitación y solo quedara el pánico. Todo se derrumbó hace 3 días, justo después de la hora del almuerzo. Fui a la oficina de Daniel, entré en su cubículo de paredes de vidrio y lo encontré sentado en una reunión con su jefe. Él levantó la mirada, y vi el horror puro en sus ojos, no el horror de ser descubierto, sino el horror de ver mi descontrol. Yo no estaba allí para disculparme, estaba allí para exigir respuestas sobre Vero, Work. Empecé a gritar, no a un nivel histérico, sino con esa rabia controlada que se siente más peligrosa. Le exigí su teléfono y le grité que no iba a permitir que me engañara, y que todos en la oficina debían saber qué clase de hombre era. El jefe de Daniel intentó intervenir, pero yo seguí, acusándolo de encubrir a un infiel. Daniel se puso de pie, su rostro completamente inexpresivo, y me dijo 2 palabras, frías y finales: se acabó. Me acompañó a la puerta sin decir nada más, y me dejó en la calle, sola y sin saber qué había provocado esa traición, solo la certeza de que mi pánico era real. La confrontación fue el punto culminante de 2 semanas de agonía. Yo soy una persona que necesita transparencia para sentirse segura, y Daniel siempre ha sido el distante emocional. Es bueno, pero reservado, casi secreto sobre su vida personal, peor aún, sobre su familia, de la que nunca habla. La paranoia comenzó cuando noté que pasaba cada vez más tiempo absorto en su teléfono, con una sonrisa ligera, la clase de sonrisa que no me dedicaba a mí. Un día, mientras estaba en el baño, tomé su teléfono, algo que hago por supervivencia, porque él me obliga a dudar de la realidad con su secretismo, y vi el contacto. Vero, Work. Decenas de mensajes al día, corazones, risas y la clase de lenguaje íntimo que no se usa con un colega de oficina normal. Mi corazón se hundió. Intenté razonar con él, ser la novia madura. Le pregunté quién era Vero y por qué chateaban tanto. Daniel, con ese tono exasperante de superioridad que me vuelve loca, simplemente dijo: es una colega. Es trabajo, Clara. Ya deja de inventar dramas. Trabajo. ¿Quién le manda un corazón a un colega de trabajo? Le pedí pruebas, que me mostrara la conversación, y él se negó rotundamente, argumentando que violaría su privacidad. Su negativa fue mi confirmación. Si no tienes nada que esconder, ¿por qué el secretismo? La falta de comunicación de Daniel no era un error, era, para mí, una manipulación activa para forzarme a la locura. Y yo, por supuesto, no iba a permitir que eso sucediera. Me refugié en mi amiga Chloe, la única que me entiende. Le conté la historia de Vero, la sonrisa furtiva, el secretismo. Chloe fue categórica: Clara, te está engañando. Vero, Work, es un truco de la vieja escuela para que creas que es una compañera, no una amante. Me dijo que las novias tienen derecho a saber la verdad y que la única forma de conseguirla era obligarlo a confesar. Me aconsejó ir a su oficina. Me dijo: si es inocente, te mostrará el teléfono. Si es culpable, te hará un escándalo. Su consejo no fue el detonante de mi acción, sino la validación que mi inseguridad necesitaba para actuar. Yo no quería hacer un drama, yo quería que David me diera la certeza de que estaba a salvo. La tensión se volvió insoportable. Daniel me miraba con exasperación, yo lo miraba con desconfianza. El ambiente en nuestra casa era tan tóxico que respirar dolía. Sentía que cada minuto que pasaba, Vero ganaba terreno. Finalmente, el viernes, mi pánico se impuso. Fui a la oficina con la idea fija de que, o Daniel me daba la prueba de su inocencia en ese momento, o yo lo exponía ante su jefe. Necesitaba que el mundo viera la verdad de su traición. Entrar en esa oficina y gritar no fue un acto de locura, fue un acto de desesperación forzada. Yo era una víctima que luchaba por no ser engañada. Y él, el cobarde, me terminó en el acto, sin una explicación, confirmando mi creencia. Era culpable y demasiado débil para enfrentar las consecuencias. Ahora estoy de vuelta en casa de mis padres, en un infierno de vergüenza y silencio. Mi madre me mira con desaprobación, y mi padre evita el tema por completo. Paso las horas repitiendo la escena en mi cabeza, analizando cada palabra que dije. Y justo cuando sentía que mi victimismo estaba justificado, el universo me da la patada final. Anoche hablé con Marcos, un amigo mutuo que trabaja en el mismo sector que Daniel, y le conté la historia con lágrimas en los ojos, esperando simpatía. Le dije que Daniel me había dejado por Vero, Work. Marcos hizo una pausa incómoda y luego me preguntó, con extrañeza: ¿Verónica? ¿La hermana de Daniel? La que vive en el extranjero y trabaja en la misma industria. Mi mundo se detuvo. Hermana. Era su hermana. Todo este tiempo, era su hermana. La rabia que sentí no fue por mi error,
sino por la absoluta y total irresponsabilidad de Daniel al no mencionarlo nunca. ¿Quién, en una relación de 2 años, no menciona a su propia hermana? Él nunca habla de su familia, pero chatea con ella 24/7 y la tiene guardada como Vero Work. Esto es una manipulación. Su secretismo me forzó a la explosión. No soy una loca, soy una mujer con pánico que fue obligada a actuar por la falta de comunicación de un hombre que deliberadamente ocultó información vital. Él me hizo quedar como una histérica. Él me obliga a dudar de la realidad. El impacto de la revelación de Marcos fue físico. Sentí una ola de náuseas. No por la vergüenza de haber irrumpido en la oficina de mi exnovio para acusarlo de engañarme con su propia hermana, sino por la inmensa injusticia. ¿Por qué no lo dijo? ¿Por qué se mantuvo callado cuando le pregunté una y otra vez? Yo le di todas las oportunidades para decir, Clara, es mi hermana, está bien. Pero no, prefirió el drama y el secretismo, lo cual es la definición de un comportamiento tóxico. Su falta de comunicación es el verdadero pecado, no mi reacción justificada. La paranoia, vista en retrospectiva, era la única respuesta lógica a las migajas de información que Daniel me daba. Él siempre fue así. Sus historias de infancia eran vagas, sus interacciones familiares se limitaban a un mensaje de texto de «Feliz cumpleaños» una vez al año, y jamás me había presentado a nadie de su sangre. ¿Cómo se supone que voy a adivinar que Vero Work es su hermana, cuando la tiene etiquetada de forma tan impersonal y le manda emojis de corazón? Es una trampa, una prueba pasiva de mi confianza que él montó con su secretismo. Yo no soy la mala, soy la víctima de su estilo de comunicación evasivo. Chloe, mi amiga, fue la primera persona a la que llamé para contarle la verdad, buscando desesperadamente su absolución. Le dije, con la voz quebrada por el llanto, que Vero era la hermana de Daniel, y que yo había arruinado mi vida por una confusión estúpida. Pero en lugar de simpatizar con mi humillación, Chloe se mostró incómoda. Me dijo que, incluso si era su hermana, ir a su oficina y montar el escándalo fue demasiado lejos, demasiado lejos. ¿Y qué hay de la falta de comunicación de Daniel? ¿Eso no es demasiado lejos? Yo hice lo que él me obligó a hacer. La inseguridad que él alimentaba era lo que me impulsaba. Si hubiéramos tenido una relación donde él compartía activamente su vida, yo nunca habría sentido la necesidad de revisar su teléfono, ni mucho menos de ir a su oficina. Él creó las circunstancias para mi explosión, y luego se victimizó terminando conmigo. Me convencí de que Daniel no me amaba lo suficiente como para protegerme de mi propia inseguridad. Un novio que te ama te da la información sin que la tengas que mendigar o buscar a escondidas. Él me dejó caer para culparme. Mi reputación ahora está completamente arruinada. Marcos, nuestro amigo, me dijo que el jefe de Daniel, al ser una oficina pequeña, ya había compartido la historia. Ahora soy la exnovia loca que hizo un berrinche y perdió la cabeza por una hermana. La vergüenza es inmensa, pero mi única consuelo es que, en el fondo, yo sé quién es el verdadero culpable. Daniel es un hombre cruel que usa el secretismo para manipular. Él me obliga a dudar de la realidad, y ahora me castiga por dudar. He estado intentando contactar a Daniel sin descanso, no para disculparme, porque no tengo por qué, sino para exigirle que aclare mi reputación. Necesito que él asuma la responsabilidad pública por su falta de comunicación. Mis mensajes son una mezcla de súplicas y rabia. Le he escrito que no tiene derecho a dejarme cargar con esta imagen de loca y que debe explicar a todos que la confusión fue culpa suya. Él me tiene bloqueada de todos lados. 0 respuestas. Su silencio es su arma más poderosa, su forma de confirmar mi castigo. La tensión con mi amiga Chloe ha escalado. Le he rogado que hable con Daniel, que le diga que su deber es defenderme. Le dije, si me quieres, tienes que ayudarme. Tienes que explicarle que cualquier persona paranoica habría reaccionado igual si su novio le oculta a una Vero Work. Chloe, con la voz baja, me dijo que no iba a involucrarse en el drama y que yo necesitaba asumir que fui yo quien eligió el modo nuclear, traición. Si no está conmigo, está contra mí. Le dije que era una mala amiga que no entendía la agonía de la inseguridad. Mi monólogo interior es un campo de batalla constante. Por un lado, sé que irrumpir en su trabajo fue un error de cálculo táctico. Por otro lado, me niego a aceptar que fue un error moral. La traición no fue la infidelidad, que resultó no serlo, sino la omisión. El desastre lo causó Daniel al no ser transparente. Yo no soy responsable de mi reacción, soy responsable de la situación que él creó. Me duele físicamente que él no vea esto. Me he enfocado en buscar pruebas de que Vero y Daniel tienen una relación inusualmente cercana, algo que justifique mi nivel de pánico. Tal vez son gemelos, tal vez comparten una herencia secreta. Algo que demuestre que su vínculo va más allá de lo normal y que, por lo tanto, mi celo estaba, de alguna forma, justificado. Estoy segura de que si encuentro esa prueba,
la humillación será solo un pequeño precio por haber descubierto la verdad más profunda que Daniel ocultaba. La vida se ha vuelto una pesadilla de evitación social. Me niego a salir de casa porque siento que todos saben que soy la exnovia loca. La imagen que tengo de mí misma está tan ligada a la percepción de Daniel y sus amigos que sin su aprobación, me siento vacía. Su silencio me deja en el limbo. No puedo recuperarme porque él no me da permiso para ser la víctima. Él me obliga a dudar de la realidad, y hasta que él no hable, mi realidad será la de una mujer traicionada, incluso si la traición fue de la confianza, y no de la fidelidad. El punto de inflexión, que confirmó mi peor miedo sobre el secretismo de Daniel, ocurrió de la manera más cruel y casual. Una tarde, me encontré con la hermana de Chloe, que solía trabajar en el mismo sector que Daniel. Le conté mi versión de la historia, esperando su compasión. Le dije, fue todo por la hermana de Daniel, Vero. Daniel no me dijo que chateaba con ella. La hermana de Chloe me miró con una lástima horrible, la clase de lástima que se reserva para los desvalidos. Me preguntó, ¿no sabías? Vero ha estado pasando por una situación muy difícil de salud. Le diagnosticaron algo grave hace un mes, y Daniel ha estado con ella en el hospital cada vez que puede. Por eso ha estado tan callado y pegado al teléfono. No quería que nadie lo supiera en el trabajo, ni siquiera su jefe. Solo su familia cercana y algunos amigos lo sabían. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el arrepentimiento, sino con la rabia. Una crisis de salud. Un diagnóstico grave. Daniel estaba lidiando con un drama familiar real y no se atrevió a compartirlo conmigo, su novia de 2 años. Esto era una traición de la intimidad mucho peor que cualquier infidelidad. Él me privó de la oportunidad de ser la novia solidaria, la mujer que estaría a su lado en los momentos difíciles. Me ocultó la verdad, lo cual es la raíz de mi paranoia. Él me obliga a dudar de la realidad, y ahora sé por qué estaba tan pegado al teléfono. Su hermana estaba sufriendo. La vergüenza de mi escándalo en la oficina se magnificó exponencialmente. No solo arruiné mi relación por celos absurdos, sino que lo hice justo en el momento en que él más necesitaba discreción y paz. Mi escándalo, mis gritos, mi exigencia de ver el teléfono, todo eso sucedió mientras él estaba lidiando con una posible tragedia. Por un breve, fugaz instante, sentí un agudo dolor por el daño que le había causado. Pero lo aplasté de inmediato. ¿Por qué? Porque si me hubiera contado la verdad, si hubiera confiado en mí, si me hubiera dicho, Clara, mi hermana está enferma y no quiero preocuparte, pero necesito estar disponible para ella, yo habría sido la novia perfecta. Yo habría sido su roca. Él me quitó esa opción. Él decidió llevar la carga solo y, con ello, sentar las bases para mi pánico. La culpa de la situación sigue siendo suya por su falta de comunicación. Mi reacción fue solo un síntoma de su secretismo crónico. El conocimiento de la enfermedad de Vero ha cerrado el círculo de la humillación. Daniel no me dejó porque fuera culpable de infidelidad, me dejó porque mi descontrol caótico interfirió en una crisis familiar que él estaba tratando de manejar en silencio. El costo de mi investigación no solo fue la relación, sino que le causé un estrés inmenso en el peor momento posible. Y aún así, me niego a aceptar la plena responsabilidad. Mi argumento final es este: Daniel no tenía derecho a ponerme en la oscuridad. Yo era su pareja. Si él es tan reservado que esconde hasta la enfermedad de su hermana, que, por cierto, minimizo mentalmente a una simple gripe fuerte con mucho drama, entonces no estaba preparado para una relación de verdad. Un adulto comunica, un niño se esconde. Él actuó como un niño al ocultar información crucial. Yo reaccioné como una persona insegura que él me obliga a dudar de la realidad constantemente. Ahora me dedico a una campaña de victimización. Le he escrito a Chloe, contándole la verdad de la enfermedad, pero enfatizando que Daniel me privó del rol de compañera. Él me quitó la oportunidad de ser su apoyo, le digo, y por eso, nuestro escándalo es culpa suya. Chloe, para mi sorpresa, se ha mantenido silenciosa, lo que interpreto como que finalmente está entendiendo mi punto de vista, aunque sea tácitamente. Estoy completamente sola, humillada ante mis padres y mis amigos mutuos, y con el fantasma de la enfermedad de Vero planeando sobre mí. Pero al menos, el secreto de Daniel ha sido revelado. Ya no me pueden llamar loca sin razón, me pueden llamar loca por una razón que Daniel se negó a comunicar. Es una distinción crucial. Daniel eligió el secretismo sobre la transparencia, y ahora él tiene que vivir con la hermana enferma y sin mi apoyo. Yo tengo que vivir con la vergüenza, pero con la satisfacción de que él es el que no sabe cómo compartir su vida. Comentarios populares de Reddit, sobre la historia principal. Usuario anónimo 4590. La OP se obsesionó con Vero Work, al punto de sabotear la carrera de su novio y su relación, solo para descubrir que la persona era su hermana lidiando con una crisis de salud, y aún así, insiste en que la culpa es de él por falta de comunicación.
Su capacidad para reinterpretar una catástrofe personal como un error táctico de Daniel es asombrosa. OP, Daniel no te obligó a hacer un escándalo. Él te obligó a sentirte insegura, sí, pero la decisión de entrar gritando en su oficina durante una reunión de trabajo fue tuya, impulsada por tu propia paranoia tóxica. Tu justificación final, él me privó de la oportunidad de ser la novia solidaria, es el egoísmo elevado al arte. Usuario anónimo 9118. El distante emocional tenía una razón muy válida para ser distante, estaba protegiendo a su hermana y a su trabajo de un drama innecesario, y tu reacción demuestra que su secretismo estaba más que justificado. Él sabía que, si te daba una pequeña información, tú la convertirías en un gran problema, y así fue. No importa si era su hermana, su madre o un colega, si no te confió una crisis de salud familiar, es porque no confía en tu discreción o madurez. Y tu asalto a su oficina confirma que tenía toda la razón. Te dejó porque en un momento de crisis, te convertiste en la crisis. Usuario anónimo 3033. Él me obliga a dudar de la realidad. OP, eres una narradora poco fiable cuyo único mecanismo de defensa es transferir la responsabilidad. Tu novio estaba lidiando con una enfermedad grave en la familia, y tú lo estabas acosando y exigiendo ver su teléfono por un contacto que tú asumiste que era una amante. Ahora que sabes la verdad, minimizas la enfermedad a un drama y te quejas de que no te incluyó. La razón por la que te dejó sin explicaciones es porque no te debía ninguna. Tu comportamiento puso en riesgo su trabajo y su paz en un momento delicado. Asume la humillación, porque fue merecida. Respuesta de la OP. Ustedes no entienden lo que es el secretismo crónico. Si mi novio de 2 años me esconde algo tan básico como la existencia de su hermana y su enfermedad, él es el que está actuando con inmadurez emocional. Me obligó a adivinar. Y claro que mi reacción fue exagerada, porque mi miedo era real. Mi inseguridad es una reacción directa a su evasión. Si hubiera confiado en mí, yo no habría hecho nada. Y para el que dice que no confía en mi madurez, ¿cómo iba a demostrarla si me privó de la oportunidad? Él me obliga a dudar de la realidad, y mi humillación es el precio que yo pago por su cobardía de no compartir. Actualización 1. Han pasado 2 semanas y el silencio de Daniel sigue siendo absoluto. No me ha desbloqueado. No ha respondido a mis súplicas ni a mis demandas de que aclare la situación con mis amigos mutuos. Lo que más me hiere es su indiferencia. Me dejó a mi suerte, cargando con la etiqueta de loca desquiciada, cuando él sabe que la confusión fue su culpa por no nombrar a su hermana y por su secretismo crónico. Mi reputación está en ruinas, y él no levanta un dedo para ayudar. Esto es la prueba de que, incluso en la ruptura, es un distante emocional. He estado intentando contactar a Vero a través de LinkedIn, con la excusa de pedir disculpas por la terrible confusión. Necesito establecer contacto, no solo para suavizar la situación, sino para investigar la gravedad de su enfermedad. Tengo que saber si su crisis de salud es realmente tan grave como para justificar el secretismo de Daniel, o si Daniel simplemente exageró para salirse del drama. Hasta ahora, Vero no ha respondido. Esto me refuerza, la familia de Daniel es tan evasiva como él. Mi relación con Chloe está terminada. Intenté por última vez manipularla, diciéndole que, como mi amiga, su deber era contactar a Daniel y explicarle que yo solo reaccioné al pánico. Le dije, si me amas, tienes que decirle que él es el verdadero problema, que él me obliga a dudar de la realidad. Chloe se negó rotundamente. Me dijo que mi insistencia en culpar a Daniel por mis acciones era agotadora y que no quería ser mi cómplice. Le grité que era una traidora y que prefería la paz de Daniel a mi dolor. La dejé sola, sintiéndome doblemente traicionada. Mi plan ahora es simple, encontrar una manera de presionar a Daniel para que se comunique. Estoy considerando ir a su casa para una confrontación calmada, pero sé que eso podría empeorar las cosas. El pánico está latente. Me siento como si estuviera caminando sobre hielo delgado. Por un lado, sé que mi reacción fue desproporcionada, pero el dolor de la humillación es tan grande que la única forma de aliviarlo es transfiriendo la culpa a Daniel. Si él hubiera hablado, yo no estaría en esta agonía. Me siento profundamente injustificada. Si la gente supiera la verdad de la enfermedad de Vero y cómo Daniel la ocultó, la culpa recaería sobre él. Pero él controla la narrativa con su silencio. Su evasión no solo me cuesta la relación, sino que me quita el derecho a ser vista como una persona cuerda. El hecho de que él no esté dispuesto a hacer un esfuerzo mínimo para limpiar mi nombre es la prueba de que su amor nunca fue real. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización 1. Usuario anónimo 1701. La OP ha pasado de intentar sabotear la vida de su novio por celos, a sabotear su propia vida social por negación. El hecho de que estés intentando contactar a la hermana para investigar la gravedad de su enfermedad, demuestra que todavía no has entendido que el problema no es la enfermedad, es tu comportamiento.
Y tu argumento de que Chloe es una traidora por no querer ser tu cómplice es la prueba de tu toxicidad. Nadie te debe limpiar el nombre, lo ensuciaste tú misma con tu propia explosión. Usuario anónimo 6005. OP, la razón por la que Daniel no te ha contactado es porque te teme. Le causaste un incidente grave en su lugar de trabajo y lo hiciste en medio de una crisis familiar. Su indiferencia es autoprotección. No te está castigando, se está salvando. Deja de buscar la razón de la enfermedad de la hermana para justificar tu paranoia. La razón de tu paranoia eres tú misma. Él no te obligó a dudar, él simplemente te dio un espacio para que tu inseguridad floreciera sin control. Usuario anónimo 2022. Tu justificación de que mi humillación es el precio que yo pago por su cobardía de no compartir, es un mecanismo de defensa brillante. Estás usando la verdad, la enfermedad de Vero, no como una razón para disculparte, sino como una nueva munición para culpar a Daniel. Querías drama, y lo conseguiste. Ahora que tienes el drama, te quejas del final. La única forma de salir de esto es dejar de culpar a Daniel y enfrentar tu propia inseguridad extrema. Respuesta de la OP. Ustedes no entienden lo que es el miedo a ser engañada. Si no confías en tu pareja, tienes derecho a investigar. Y sí, si Daniel hubiera sido transparente, yo no estaría en esta situación. Yo no tengo que justificar mi inseguridad, él tiene que justificar su secretismo. Chloe es una mala amiga. Y el hecho de que Daniel me tema demuestra que soy una mujer de carácter, no una loca. Él me obliga a dudar de la realidad, y mi reacción fue el resultado directo de su falta de comunicación. Actualización final. El ciclo de humillación parece no tener fin. Hoy me enteré, a través de la hermana de Chloe, de un detalle final sobre la enfermedad de Vero que me dejó pasmada. La enfermedad de Vero es de un tipo de cáncer raro, pero más allá de la gravedad, la razón por la que Daniel lo ocultó es porque, años atrás, la hermana mayor de Daniel murió de un cáncer similar. Daniel estaba traumatizado y no quería que nadie en la oficina se enterara, y menos, quería que yo, la persona que él temía, reaccionara de forma dramática ante una crisis tan delicada. Esto, de alguna forma, me da un alivio perverso, porque confirma mi narrativa. Daniel es un hombre traumatizado que no confía en su pareja. Su secretismo no es solo un mal hábito, es un muro que él levanta por miedo, y ese muro me quitó la oportunidad de ser su apoyo. Él me privó de la intimidad profunda de compartir el trauma. Y, por lo tanto, la culpa sigue siendo suya. Si él hubiera dicho, Clara, mi hermana está enferma y tengo miedo porque mi otra hermana murió de algo similar, yo habría sido el soporte que necesitaba. Pero él me mantuvo a distancia. Él decidió que yo no era lo suficientemente madura para manejar una crisis familiar. Y al tomar esa decisión, garantizó que yo reaccionara de la peor manera posible. Mi escándalo en la oficina, mi exigencia de ver el teléfono, mis gritos, todo eso fue un error, sí, pero un error provocado por su decisión de excluirme de su dolor. Su trauma no justifica mi humillación. Su trauma explica por qué es un distante emocional. Ahora estoy en esta situación. Daniel está solo, lidiando con el miedo a perder a su hermana, y yo minimizo ese miedo diciéndome que la medicina moderna lo arregla todo, es solo drama, sin la novia que podría haberle ayudado, y yo estoy aquí, arruinada socialmente. La gente me ve como la villana, pero yo veo a la víctima de un hombre que no sabe comunicarse debido a un trauma. Él es el que tiene que ir a terapia, no yo. He decidido dejar de luchar por él y por mi reputación. La gente creerá lo que quiera. Pero mi verdad es inquebrantable. Yo fui empujada al abismo por su falta de comunicación. Él me hizo un daño irreparable al privarme de la confianza. Yo fui la que tuvo el valor de ir a buscar la verdad. Y él, el cobarde traumatizado, me castigó por ello. Mi vida puede estar en ruinas, pero al menos sé que él me obliga a dudar de la realidad, y mi reacción fue solo la consecuencia de su propia incapacidad emocional. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización final. Usuario anónimo 4444. OP, tu exnovio está lidiando con un trauma profundo, la posible pérdida de otra hermana, y tú, al enterarte, usas esa información para reafirmar que la culpa de tu escándalo es de él por no incluirte. Tu capacidad de empatía es nula. Daniel no te vio lo suficientemente madura para confiarte la enfermedad, y tu reacción de asaltar su oficina demuestra que su juicio era impecable. Él no te debe nada, y mucho menos, la oportunidad de ser la novia solidaria. Te salvó de convertir su dolor en tu propio circo. Usuario anónimo 1010. Mi vida puede estar en ruinas, pero al menos sé que él me obliga a dudar de la realidad. OP, el hecho de que sigas repitiendo esa frase a pesar de que la realidad demostró que estabas completamente equivocada es la definición de delirio. Te disculpas con la palabra, pero inmediatamente la anulas al culpar a su trauma. El error es 100% tuyo. Él no te obligó a dudar, él te excluyó porque no quería drama. Y reaccionaste de la manera más dramática posible.
El verdadero precio que estás pagando no es la humillación, es tu aislamiento social por tu incapacidad de admitir que tu inseguridad te llevó a cometer un acto de sabotaje profesional. Usuario anónimo 3210. En lugar de decir, lo siento, mi inseguridad fue inaceptable y causé un daño irreparable en el peor momento posible, dices, me privó de la intimidad profunda, lo cual me empujó al abismo. Eres una bomba de tiempo emocional, OP. El trauma de Daniel lo hizo reservado, pero tu falta de control es lo que te dejó sola. Tu exnovio está en una lucha real por su familia, y tú estás en una lucha ficticia por tu narrativa victimista. El mundo te ve como la loca porque actuaste como tal. Punto. Respuesta de la OP. Ustedes siempre buscan la excusa del hombre. Claro que su trauma es real, pero mi dolor por el secretismo también lo es. Si Daniel no quiere que yo reaccione dramáticamente, debe ser transparente. Su trauma no le da derecho a mentirme por omisión. Él me hizo quedar como una histérica. Yo no soy responsable de su trauma, soy responsable de mi reacción a la falta de comunicación. Él me obliga a dudar de la realidad, y por eso la culpa de lo que sucedió recae en él.